¡Que comience la función! Hola, soy Goku. Les mando un saludo a todo el equipo y lectores de Anime, Manga y TV y los invito a visitar la página web. Y para todos ustedes, un Kame, Jame, Ja. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Cristóbal, muchas gracias a ti y por esta invitación y esperemos que haya muchas más. Claro que sí. Por favor, dile a la audiencia, ¿quién es Carlos Salgado? Bueno, mira, yo inicié hace muchos años, como en el 82. Realmente en el medio del doblaje empecé yo con mi papá, porque mi papá fue el que inició en esto y yo era simplemente un aprendiz, un ayudante con él, porque a mí me tocó la transición del cine, dijéramos, antes el doblaje se hacía en formato cine y se cambió a video. Entonces, en ese cambio de cine a video, ahí es donde entro yo, ¿sí? Y bueno, pues me tocó hacer diferentes tipos de películas, porque no hacemos nada más anime, no hacemos muchos tipos de películas. Y ya después yo más adelante me independicé y formé mi propia empresa que fue Intertrack y empecé pues haciendo programas de capacitación, o sea, el doblaje para empresas como Nissan, IBM, todos ellos. Películas culturales para Canal 22, Canal 11, ¿no? Películas de cine de arte. Y ya después pues, el accidente pasó, ¿no? De llegar a Caballeros del Zodiaco, que doblamos Caballeros del Zodiaco, y después Dragon Ball, Sailor Moon, Slam Dunk, todo eso que ya se conoce. Y bueno, pues también hemos doblado otro tipo de series, ¿no? No nada más eso, pero identifican mucho Intertrack, más que nada por Caballeros y Dragon Ball, ¿no? Que fueron series exitosas. Pues digo, me consta Dragon Ball, que pues me tocó distribuir todo a toda Latinoamérica y España. Y sí, el fenómeno fue muy grande, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco, ¿fue el primer anime que ustedes doblaron? Sí. Ese fue el primero. De hecho, por eso me contacta Toei Animation, porque sabe que yo hice Caballeros del Zodiaco y me contactaron para ver si podía yo hacer Dragon Ball, ¿no? Yo la verdad no sabía ni qué era Dragon Ball. Pues, soy sincero, y cuando lo vi dije, pues algo para niños chiquitos, porque Dragon Ball pues empieza así, ¿no? Es un bebé, dijéramos, un niño, y nunca me imaginé que iba a haber tantos episodios, porque realmente el primer contrato fue hacer 20 episodios. Yo pensé que ahí se acababa, ¿no? Y como no tengo, o sea, no somos un equipo muy grande para poder hacer el doblaje, no veo todos los episodios, ¿no? Trato de ver el primero, siempre es importante porque pues, tienes que elaborar el casting junto con el director, tienes que ver muchos detalles técnicos y los primeros 2, 3 los veo completos, ¿no? Ya después, ya no, uno que otro lo voy viendo. Pero no entendía yo muy bien ni la historia, te soy sincero, ni la misma historia de la serie, del éxito que había tenido en Japón. Yo no sabía de eso, ¿no? Los mismos fans me fueron diciendo, no, es que esto tuvo mucho éxito en Japón y que empezó con los cuentos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo les llaman ¿El manga? Los mangas, ¿no? Y todo eso. Entonces, pues fueron cosas que fui aprendiendo en el camino y que los mismos fans me fueron enseñando, ¿no? Porque yo la verdad no sabía nada. Bueno, era otro mundo, ¿cierto? Hoy en día tenemos acceso inmediato a la información. De hecho, en España pasó lo mismo, o sea, no conocían muy bien la serie y cometieron errores terribles en la adaptación. Pero bueno, son cosas de la época. Y mira, hablando de Dragon Ball, tengo entendido que el material, ¿cierto? Para poder doblar los capítulos,
llegaron en formato de cine, de 16 milímetros, ¿cierto? Entonces eso ya es algo complicado. ¿Cómo era el proceso para la transferencia de ese formato que era de cine al de video para poder realizar el doblaje? Pues mira, para que hoy en día, vamos a comparar, hoy en día me mandas un video y me lo mandas en archivo QuickTime por internet. Antes no existía nada de eso, entonces tenías que, me mandaban una lata, le llamamos lata de cine de 16 milímetros el formato, ¿no? Tanto una lata para la imagen, otra lata para el sonido y la mandaban por avión, ¿sí? Wow. Entonces todo ese proceso de importación del material podía llevarnos 15 días, porque bueno, antes, bueno, sigue siendo igual, pero antes no era tan ágil, ¿no? La importación y había una serie de trámites, era un proceso muy largo, muy tedioso y muy costoso, ¿sí? Y no nada más eso, ¿eh? El libreto llegaba en japonés, entonces yo cuando lo recibí dije, ¿y qué hago con esto? Le había prometido un libreto en inglés, ¿no? Entonces ponte a buscar un traductor, no fue fácil encontrar el traductor, porque encontré uno, imagínate, que me traducía del japonés al inglés, y ya después del inglés al español, pero aparte ese japonés no sabía mucho de la historia de Dragon Ball, entonces por eso es lo complicado a veces, ¿no? Que si no sabes la historia, pues es muy fácil cambiarla, porque a lo mejor no la entiendes, no porque no sepas el idioma, sino porque en este caso el japonés no sabía cómo ponerlo en inglés, ¿sí? Y entonces pues, le cambiaba una palabrita y entonces ya era otra historia. Entonces sí era muy difícil, ¿no? Entonces ya para los episodios, yo creo que para Dragon Ball Z yo ya conocía más gente y pudimos, más bien, más que un traductor, alguien que conociera la serie, que conociera la historia, ¿no? Para no modificar absolutamente nada, ¿no? Y si se llamaba un personaje Goku, pues no ponerle Miguel, y si hablaba de las esferas del dragón, pues no ponerle pelotas del dragón, ¿no? O sea, te estoy poniendo ejemplos medio absurdos, pero sí eran importantes y era tanta la información, ¿no? Porque si bien duran 22, 23 minutos realmente cada episodio, Dragon Ball era un dolor de cabeza porque haz de cuenta que hablaban como si fuera una película de largometraje, ¿sí? Entonces hacer un episodio, yo prefería hacer películas, ¿no? Que un episodio de Dragon Ball, porque un episodio de Dragon Ball habla mucho y tiene muchos personajes. Entonces se complica demasiado la grabación, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la historia, ¿no? De esto. Fue muy complicado hacer el doblaje, es decir, de toda la carrera que tuvo Intertrack, todos los proyectos en los que estuviste involucrado. ¿Cuál dirías que fue el más complicado a nivel técnico y a nivel actoral? ¿Fue alguna serie de anime, fue Dragon Ball o fue algún otro Dragon proyecto? Ball, definitivamente se la ganó Dragon Ball porque fue, no nada, es que mira, al principio empezamos a hacerlo en formato cine, después me decían, ok, yo te lo mando en formato cine, pero tú me lo regresas en formato video, ¿no? ¿Sí? Y entonces había que hacer ciertos procesos técnicos que llevaban tiempo, muy laboriosos. No era fácil hacer un telecine, que se llama, o sea, pasar de cine a video. No era fácil, era muy costoso, era muy tardado. Y el audio, por ejemplo, el audio lo recibíamos muchas veces o en 16 milímetros o en un formato que se llama un cuarto, que es Nagra Full Track. Perdón que hable tan técnico, pero pues No, adelante, me encantan estos datos friki, adelante. Y entonces venía con otro ciclaje, nosotros llamábamos porque grababan a 50 ciclos allá y nosotros grabábamos aquí a 60 ciclos, un poco lo que es NTCC y PAL, ¿no? Pero en audio. Y olvídate, ¿no? Tú lo ponías exactamente en la marca, ¿no? La marca para nosotros era el pop, ¿no?
y no se iba desincronizando. Entonces tenías que hacer ajustes para que no se desincronizara la pista de música y efectos, ¿no? Porque era importante. No, imagínate, cada vez que había un aplauso se iba a escuchar desincronizado, ¿no? Claro. Y así como ese, muchas otras cosas. Entonces sí, técnicamente fue una serie complicada por esa transición que vivió, por la velocidad que se exigía, porque una vez que pasó en televisión, ¿no? Pues creo que empezaron pasando Dragon Ball una vez a la semana, pero cuando las televisoras se dieron cuenta del éxito, lo querían pasar diario, ¿no? Y algunas la pasaban en la mañana y repetían en la tarde. Entonces, imagínate, para nosotros nos pedían 5 episodios mínimo a la semana, ¿no? Y llamadas de todos los países, y ya está Dragon Ball, ¿y cuándo lo vas a mandar? Y eso y lo otro, bla, bla, por todos los compromisos publicitarios que se tenían, ¿no? Entonces, llegó un momento que dije, ¿saben qué? No me pasen ninguna llamada, porque o atiendo las llamadas o me concentro en la programación, en la coordinación de todo lo que implicaba Dragon Ball, o solución de problemas técnicos, ¿no? Que la verdad siempre había. Es lo padre del doblaje. Tú crees que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre haces lo mismo, capítulo 1, capítulo 2, todos traían algo que te distraía y te estresaba, ¿no? Y Dragon Ball tuvo esa magia, ¿no? Y ese reto técnico que se presentó, ¿no? Pero bueno, no es queja. Aprendimos de esa serie y todo ese conocimiento lo aplicamos para otras series y otros tipos de programas. Y bueno, y ese doblaje fue y sigue siendo reconocido internacionalmente, de fama mundial. O sea, obviamente siempre van a haber sus detallitos, sus defectos, pero sí, claro. se nota que fue algo hecho con cariño, fue algo hecho con cariño, con profesionalidad, a pesar de las dificultades que me menciona. Sí. Y hablando de eso, hay algo, porque me acabas de decir que era algo estresante, que cada día te encontrabas con algo nuevo. ¿Hay algo en particular que recuerdes, alguna dificultad, algo que te haya hecho detenerte un poco y pensar, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Algo en especial que recuerdes por ahí? Pues mira, realmente lo más complicado, pues, en un proyecto de esta magnitud, pues participa mucha gente, ¿no? Y siempre coordinarnos los tiempos. Como bien sabes, todos los actores pues, son freelance, trabajan, no nada más, trabajaban en Intertrack, trabajaban en otras empresas, ¿no? Y si no se enfermaba otro salía de viaje, otro tenía, no sé, compromisos con otras empresas. Entonces era como, y cuando tienes 30 y tantos personajes, ¿no? Entonces, pues es complicado coordinar a tanta gente, ¿no? Y por eso nosotros muchas veces hacíamos 10 episodios al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? ¿No? Que le dábamos llamado a Cristóbal, ¿no? Cristóbal llegaba a ser su personaje el día lunes y hacíamos del 1 al 10, ¿sí? Y después venía el otro día Carlos Salgado y también hacíamos, a lo mejor no tenía tanto tiempo y hacíamos del 1 al 5, ¿no? Entonces llevar el control de qué ha hecho Cristóbal, qué ha hecho Carlos Salgado y qué han hecho otras 30 personas, ¿no? Es un poco complicado, laborioso, de repente se te olvida grabar algún episodio, ya cuando empiezas a hacer la mezcla te das cuenta que no está la voz de Cristóbal y entonces se empieza a pegar de gritos y a localizar a la gente y bueno, pues son cosas normales de producción, pero sí era algo complejo, no era fácil, ¿no? Fueron años, yo te podría decir, de que estuvimos trabajando con Dragon Ball, porque si no era Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, películas de Dragon Ball, especiales de Dragon Ball, o sea, ya traía yo Dragon Ball, de veras, metido hasta por donde no, pero bueno, fue una época padre, ¿no? Y aparte las otras series, porque pues como pegó Dragon Ball,
empezaron a mandar Sailor Moon, Sakura, Slam Dunk, películas de diferente tipo, porque no nada más trabajamos con Toei Animation, trabajamos con Kodansha, trabajamos con otras más, ¿no? Porque Japón, al darse cuenta del éxito que tenía Dragon Ball, todo el mundo quería vender su anime a México, ¿no? Y a Latinoamérica. Y hubo muchas series que ni siquiera salieron al aire, ¿eh? Se hicieron los doblajes y yo nunca las vi al aire. Wow. Cosas ¿Hay alguna que recuerde en particular, que recuerde haber doblado, pero que nunca salió al aire? No, la verdad no, mira, ya pasaron muchos años de eso y no lo recuerdo bien, te inventaría y bueno, si después me acuerdo te lo hago llegar. Bueno, de hecho, no sé si tú estás al tanto, pero el doblaje que hicieron ustedes en Intertrack se usó como base para doblar esa misma serie en Brasil, en un estudio llamado Álamo, si no mal recuerdo. ¿Tú sabías que el doblaje que ustedes estaban haciendo se iba a usar como base para el doblaje al portugués de Brasil? Sí, porque nosotros le mandábamos a Álamo todos los másters en español. Yo cuando terminaba el doblaje, las instrucciones que tenía yo de parte de Toei Animation era enviarle los másters en español a Álamo, a Brasil, a Álamo, y también ya después me daban instrucciones para mandarlo a cada uno de los países, porque cada uno de los países se maneja con diferentes formatos, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, unos formatos un poco más profesionales, y había otros países donde no tenían la infraestructura y había que enviar unos formatos más sencillos, ¿no? En ese entonces, pues el común denominador era Betacam digital, ¿no? Que era un formato de buena calidad. Todavía se enviaba en cassette, ¿sí? O sea, la gente piensa que siempre era QuickTimes, ¿no? No, se mandaba todo en cassette, ¿no? Porque ya eran formatos de video, pero había otros países donde apenas estaban empezando con el cambio de cine a video, y entonces pues, había países que se los mandaba hasta en formato VHS, ¿no? Porque transmitían en VHS. Wow. Ahora ya cambió completamente. Claro, ya por supuesto, ya todo distinto, más rápido, más ágil y menos engorroso. Ay, sí. De hecho, hay muchos mitos con respecto a la calidad técnica de esos doblajes. Tú mismo me acabas de indicar que el formato Betacam, bueno, a pesar de ser análogo, era algo análogo, pero era un formato de alta calidad, es decir, podía sacar buena calidad de audio. Entonces, yo te hago llegar a Chile el Betacam digital con la mejor calidad de audio posible, ¿no? Tanto en voces como en pista de música y efectos, y tú lo recibes. O sea, a lo que voy es que pasaba por tantas manos, ¿no? Que podía haber modificaciones en la calidad. Y antes en las cintas, si recordamos, o sea, pasar de una cinta a otra ya tenías una pérdida, ¿sí? Había una pérdida considerable, a lo mejor de un 10% de la calidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente la cinta se está desgastando, porque acuérdate que los canales de televisión no pasaban el episodio 1 de Dragon Ball una vez, lo pasaban muchas veces, ¿no? Entonces, cuando tú reproduces y reproduces y reproduces una cinta, después de 100 veces ya la pobre resulta así, ¿sí? Entonces va perdiendo, no es como ahora que está digitalizado y ya es diferente. Antes lo análogo ese era el problema del análogo, ¿no? Las cintas se van desgastando y van perdiendo pues la calidad original que tenían, ¿no? Entonces claro, yo creo que son muchos factores que hacían que dices, oye, ¿por qué se oía así o por qué se escucha así? ¿No? Dragon Ball, por ejemplo, inclusive Dragon Ball, por ejemplo, yo te puedo hablar de la imagen de Dragon Ball, pues era en formato cine, pero venía muy sucia, o sea, es decir, venía con rayas, ¿no? Porque el material estaba rayado, porque era copia de copia, los japos no querían, pues, volver a hacer otra impresión de todo esto, del máster que tenían ellos. Pues representaba mucho dinero volver a imprimir y mandarte otra vez el formato de cine,
¿no? Entonces me mandaron una copia, dijéramos, usada, ¿sí? Ya después, más adelante, ya cuando se digitalizó todo, cuando realmente ya me mandaron los QuickTimes, y esos QuickTimes, y ya retocados y recoloreados, qué sé cuántas cosas hicieron, ¿no? Pues tuve que volver a ponerle el audio a Dragon Ball, ¿sí? Fue una remasterización prácticamente, y entonces, bueno, pues ya mejoró el audio, pero si escuchan el primer audio del primer episodio que ha salido en cualquier lado, pues no está muy bueno, ni el audio ni la imagen, ¿no? Pero es por eso, porque es parte de todas las problemas técnicos que hubo, ¿no? Pero que inclusive a nosotros nos tocó saber que Dragon Ball no había pasado control de calidad de Televisa, ¿sí? Y entonces me hablaron de Televisa y me dijeron, oye, es que el material está así, tiene rayas, tiene dropouts que se llaman, ¿no? Manchas por ahí que salen en la imagen y no pasa, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué es lo que tengo? Así lo recibí, ¿no? Tuvieron que hablar a Japón, Japón tuvo que decirlo, es lo que hay, la quieren o no, pero como ya tenía el éxito que tenía, no les quedó otra cosa más que aceptarlo. Pero esa fue la historia de Dragon Ball normal. Ya Dragon Ball Z llegó con mucha mejor calidad, ¿no? Y GT, ni se digan. Pero Dragon Ball, esa fue la historia. Wow. Sí, de hecho pasó lo mismo en Japón. Recuerdo que GT, si no mal recuerdo, del capítulo 5 más o menos, se empezó a grabar en estéreo en Japón. En Intertrack, ¿sabes si recuerdas si pasó lo mismo? ¿GT se grabó en estéreo? Sí, ya se grabó en estéreo, porque al principio fue mono, todo era mono. Sí, a partir de GT fue estéreo. Sí, se nota. Yo creo que hasta Z, Dragon Ball Z, ¿Sí? tenía yo que como que hacer memoria. Sí, es que Dragon Ball Z ya fue un cambio drástico de calidad, ¿no? Tanto en audio como en video, porque ya no recibíamos en formato de un cuarto la cinta, ahí ya lo recibíamos todo en Betacam digital, ya venía el audio digitalizado, ya venía la imagen igual, entonces sí fue un cambio drástico, Dragon Ball a Dragon Ball Z, en cuanto a calidad, enorme. Por lo mismo que yo creo que ha de haber influido el reclamo yo creo que de muchos países, que hayan dicho con Dragon Ball normal, oye, ¿cómo me mandas esto, no? Pues sí, pues es lo que había, ¿no? Y entiendo por qué no lo hicieron, porque no sabían si iba a funcionar, ¿no? Y sorpresa, y dijeron, no, pues hay que meterle dinero a esto y para entregar un mejor producto, ¿no? Sí. Y ya de ahí en adelante yo creo que muchas series ya venían, digo, todas la verdad me tocaron ya mucho mejor que Dragon Ball. No. Wow, o sea que en resumen, bueno, Dragon Ball no tuvo tan buena calidad de audio, con Dragon Ball Z fue como el cambio, ¿cierto? El gran cambio en lo que se refiere a calidad, pero lamentablemente, como tú ya has dicho, es algo que se va degradando con el tiempo, y no solamente con la reproducción de la cinta, cómo se almacena también ese material es importante, ¿cierto? Sí, claro. Sí, no, mira, es que volvemos a lo mismo. Antes las cintas las tenías que tener en un lugar fresco, porque si no se empezaban a cuartear, o se les empezaba a desprender el magnético, ¿no? Las cintas de audio de antes, ¿no? Pues tienen un baño de magnético, ¿sí? Y ese magnético, si no está a buena temperatura, se empieza a despegar, se hace como chicloso, ¿sí? De hecho, cuando pasaba por las cabezas de reproducción, que hay cabezas de grabación, de reproducción de las máquinas, se manchaban esas cabezas, ¿no? Aquellos que tuvieron cassettes, ¿no? Los famosos cassettes de audio que ponías tú en el coche para escuchar tu música, ¿no? ¿Qué pasaba? A veces, si no estaba con buen mantenimiento tu estéreo, te arrugaba toda la cinta, ¿no?
se empezaba a oír tapado de repente en partes, porque se iba desprendiendo ese magnético y se iba pegando a las cabezas y no permitía leer perfectamente todo eso. Entonces, el material, a lo que voy es que cuando el material lo tienes mal almacenado, luego todavía lo mandas en avión, ¿no? Porque lo tenías que mandar en avión y se tardaba 15, 20 días en llegar, ¿no? Y yo no sé si los mandaban en avión o a lo mejor recurrían a mandarlo en barco, ¿no? Entonces, pasa todo esto por procesos de alta humedad. No es lo mismo mandarlo yo creo que a Machu Picchu allá, Perú, ¿verdad? O que no sé, a Río, donde hace un calor infernal, ¿no? Entonces, y si no se tiene cuidado de todo eso, pues el material se va desgastando, deteriorando más rápido, ¿no? Y son muchos factores, muchos factores. Nosotros lo vimos, recibimos de otros clientes de Europa, recibíamos también películas. Bueno, había unos que hasta arena traían, entonces imagínate. Wow. Sí, entonces antes era muy complicado, muy complicado. Me imagino que las canciones iban por otro proceso y de hecho, bueno, tú tienes un canal en TikTok donde hablas de estos datos interesantes de Dragon Ball y hablaste un poquitito de las canciones. ¿Me podrías contar más o menos cómo era ese proceso? Sí, mira, al principio, inclusive algo particular en Dragon Ball que me habían pedido, porque originalmente se había empezado a doblar en otra empresa, doblaron 2 o 3 episodios, pero no gustó y cuando llegó a mis manos me dijeron qué podemos hacer para que guste, ¿no? Para mí era importante la voz de Goku, que se escuchara más chiquito, más niño. Es muy complicado trabajar con niños, pero no fue un niño, ¿no? Una mujer quien lo hizo, pero manejaba muy bien su voz y daba ese tono de niño. Y las canciones, ¿no? Las canciones para mí eran importantes porque, bueno, pues, yo escuchaba la música, ¿no? Muy prendida, muy eso, ¿no? Y en japonés, ¿y qué dice? ¿No? O sea, tenemos buen oído algunos y podemos imitar las palabras en japonés, pero no sabemos ni qué está diciendo la letra, porque no hablamos el idioma, ¿no? Entonces, para mí era importante hacerlo en español. Entonces, cuando les propuse eso, los japos pues no quisieron, ¿no? Porque decían que costaba mucho y que no sé qué. Bueno, pues yo es mi opinión y es lo que siento, y no todas las canciones, nada más de entrada y la de salida, ¿no? Y finalmente se animaron y bueno, pues hicimos la canción. Pues había que igual traducir de japonés, ¿no? Al español, y hay cosas que luego no entiendes por qué dice esas cosas la letra. Entonces finalmente acaba en una adaptación, ¿no? Y además no conocíamos bien la historia, entonces pues no sabíamos qué se referían eso de las esferas del dragón, ¿no? O sea que tendrías que ver varios episodios para entender, ¿no? Cuando eres nuevo en una serie, pues tienes que tener mucho cuidado porque dices, bueno, ¿y qué es eso de las esferas del dragón? Porque le puedes poner esferas, pero también pues, Dragon Ball, ¿qué significa ball? ¿No? Pues igual te vas y dices, pues las pelotas, ¿no? Han de jugar básquet o fútbol, ¿no? Entonces imagínate si no haces la adaptación, la traducción correcta de la serie, ¿no? Entonces, ya cuando entiendes la historia, no, es que usa unas esferas y esto y el otro, ok, no, pues hay que dejarlo con las esferas del dragón, ¿no? Y aunque te guste más utilizar otra palabra, ¿no? No se quedan las esferas del dragón, ¿no? Y para la canción, pues lo que se hizo fue una adaptación y creo que se logró algo muy bueno. Y pues esa era la entrada, era la presentación de la serie. Entonces, muchas veces nos pasa, ¿no? Empezamos a ver algo y si no nos gusta, ¡pum!, te cambias. Y como niño, te cambias, pero rapidísimo, ¿no? Entonces empiezas escuchando la música tan prendida y todo, y hasta los niños se ponen nerviosos, ¿no? Y la cantan y la tararean, y pues, ya ves todo el éxito que tuvo esa canción, ¿no? Realmente. Y todas las que después se hicieron, porque no había serie que no hacíamos canción, de todas hacíamos canciones, porque querían
que tuviera el mismo éxito que Dragon Ball, ¿no? Vamos, algunas sí eran buenas, otras no eran tan buenas, ¿no? Pero Dragon Ball, sobre todo la primera, tuvo esa magia, ¿no? De gustar. Claro que sí, sin ninguna duda, y hasta el día de hoy, o sea, es algo que va a trascender generaciones, se va a quedar ahí para siempre, o sea. Sí, es que escuchas un pedacito y dices Dragon Ball, o sea, Dragon Ball. Ya, o sea, no tiene que empezar ni la letra, ¿no? O sea, ya escuchas y dices Dragon Ball. ¿Por qué? Porque pues, ya nos echamos todos 240 episodios. Uy, ¿y cuántos más están por venir? De hecho, es una lástima que Intertrack no siguiera en esto. Porque bueno, hoy en día ya pasaron muchos años, Dragon Ball ahora se dobla en otro lugar, ¿cierto? Ahora incluso cambiaron a la traductora, han habido muchos cambios. Entonces, te podría preguntar qué fue lo que pasó, porque Intertrack dobló tantas series insignia. ¿Qué problema tuviste que el estudio hoy en día, tengo entendido que se transformó, está en otro lado, desapareció? ¿Qué pasó con Intertrack? Mira, fueron muchos años de hacer doblaje y en esa época cuando decido ya no hacer tanto doblaje fue porque yo veía que realmente los clientes, no estaban tan interesados en la calidad porque estaban haciendo en otros estudios, ¿no? Y yo sabía las condiciones de los otros estudios. Tú bien sabes que pues, puedes tener ahorita un micrófono que estás utilizando. O sea, a lo mejor te costó, vamos a inventarle, $300, ¿sí? Pero yo puedo hacer lo mismo que tú haces con un micrófono de $30, ¿sí? Pero no voy a tener la misma calidad, ¿no? Y tú pones mucho cuidado en muchas cosas para que tus grabaciones queden lo mejor posible, ¿no? Y cuando tú inviertes en eso, pues no puedes cobrar tan barato como en otros lados, ¿sí? Entonces empezó a haber una guerra como de precios, ¿no? Y yo no quise, yo no podía decirle a mis traductores, pues te voy a pagar menos, o a los actores, o a esto, o al otro, ¿no? ¿Sí? Y además también quería yo hacer otras cosas, ¿no? Como que ya me había yo, fueron muchos años, porque yo empecé realmente por ahí de los 80 con mi papá. Y yo estuve haciendo doblaje hasta por el 2010, ¿no? Y siempre tuve ganas de poner una productora, digo, como siendo creativo, ¿no? Quería yo hacer otras cosas y ahora pues, tenemos aquí una productora que nos dedicamos a hacer videoclips, pero también tenemos un foro donde hacemos conciertos y obras de teatro y entonces pues dices, ay, ya no hace doblaje, no, pero pues estoy en otra actividad creativa, ¿no? Finalmente, ¿no? ¿Sigo haciendo doblaje? Sí, sigo haciendo doblaje. De repente, ¿no? Acabo de hacer una telenovela turca, ¿no? Nada que ver con animación japonesa, ¿no? De repente películas, proyectos, subtitulajes, closed caption. ¿Sigo haciéndolo? Sí lo sigo haciendo. Pero ya no estoy tan metido en todo esto del anime, ¿no? Y van cambiando, la gente va cambiando y dice, no, pues Intertrack está muy caro, mejor vamos con otra empresa, vamos a hacer un cambio, preferimos trabajar con talento. Todo gira, todo cambia, ¿no? Y no nada más es porque yo decida no hacer doblaje, sino también los otros deciden pues, no trabajar conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor yo digo, yo quiero más dinero, ¿no? Entonces, como pasa en cualquier trabajo, ¿no? Tú puedes trabajar para una empresa, oye, después de 10 años que estuviste trabajando, ¿por qué te saliste? Pues porque ya no me convenía, porque quería hacer un cambio, porque tenía otros proyectos, nuevos retos. Entonces, esto así es, ¿no? Entonces, esa fue la causa, ¿no? Por la que realmente ya no estuve haciendo el programa. Bueno, lástima, ¿qué te puedo decir? De hecho, tengo entendido que Intertrack primero empezó, o no sé si fue Producciones Salgado, empezó haciendo subtitulado, ¿cierto? Y después se pasó al doblaje, ¿o estoy equivocado? No. Efectivamente, mi papá fue
quien inició producciones, Carlos Salgado, que estando allá en México, pero no, empezó con doblaje, prácticamente no se hacía subtitulaje. De hecho, ¿sabes qué se hacía? Se hacía en ediciones, porque mi papá sí trabajaba mucho en formato cine, tenía proyectores, movió las grabadoras, entonces él era editor y él realmente hacía trabajos de edición y de filmación también, ¿no? Programas de capacitación, filmaba, no sé, en fábricas, ¿no? Donde hacían a lo mejor una nueva fábrica y cada 8 días íbamos a filmar para que los socios supieran todos los avances de la obra, ¿no? De esa fábrica, porque luego eran fábricas muy grandes. Entonces, él realmente empezó con eso, ¿no? Edición, y ya después él empezó a hacer doblaje, ¿sí? Y doblaje pues, imagínate, había una serie que se llamaba El Crucero del Amor, ¿no? Te hablo de hace siglos, ¿no? O películas para Metro Golden Mayer, de esas de Fred Astaire y Gene Kelly, o sea, seguramente no las conocen muchos, pero pues, te hablo de los doblajes de los años 70, ¿no? 70s, 80s, después MacGyver, Hombres de Blanco, muchas series pues, de esa época, MASH, ¿no? Que también era otra, muy emblemática. Pero y ya después, mi papá realmente no hizo nada de anime. El que empezó a hacer cosas de anime fui yo, y porque pues, me escogieron, no porque fui a tocar la puerta y quiero hacer anime, ¿no? Llegó un cliente y ¿qué es eso, no? Caballeros del Zodiaco, pues vamos a hacerla, ¿no? Mira, mientras es doblaje, pues yo doblaba de todo, ¿no? No tenía yo problema. Y por eso todo esto, ¿no? Y claro, en esa época cuando llegó Saint Seiya, después Dragon Ball, se formó una comunidad, ¿cierto? Llamada Anime Kai, en ese tiempo. Sí, pues ahí, Y hablaste un poco en tu TikTok de ese tema. Me gustaría pedirte si podrías profundizar un poco, obviamente en lo que recuerdes, pero ¿cómo nació la idea de formar esta comunidad? Con el tiempo que hago todos estos doblajes, me empiezo a dar cuenta, si bien ya ves que al final de cada episodio salía doblado por Intertrack, ¿no? Y entonces mucha gente logró encontrar mi correo y me escribían. Entonces nada más la única forma de comunicarse era vía correo. Entonces me mandaban correos, que yo soy fan de Dragon Ball y que felicidades y que cuándo van a mandar más y que ya sabes, ¿no? Entonces eran cientos de correos. Entonces me di cuenta de que realmente, pues del tamaño de la dimensión de esa comunidad del gusto por el anime, ¿no? Y al mismo tiempo había conocido algunas convenciones en Estados Unidos que me acuerdo que me impactaba mucho ver gente adulta, ¿no? En ese entonces yo creo que yo tenía 30, 40 años, pero veía gente de 60 años disfrazados de Sailor Moon o de Dragon Ball o del Hombre Araña, y me quedaba yo impactado, ¿no? Decía, bueno, eso es realmente ser fan, ¿no? Y entonces propuse a los japoneses hacer un club de Anime Kai, ¿no? Y bueno, pues se hizo y yo siento que tuvo mucho éxito. Desafortunadamente, pues hubo problemas en cuestiones de los derechos, ¿no? Porque se involucra mucha gente. Está los derechos de música, los derechos de imagen, los derechos del escritor, muchos intermediarios, y entonces no funcionó como yo esperaba, y por eso el proyecto ya no continuó, ¿no? Pero era un proyecto bonito. Pero ahora tenemos tu canal de TikTok, ¿cierto? Ahí has subido algunos pequeños videos con anécdotas, ¿cierto? Con curiosidades, con datos. ¿De quién fue la idea? Tengo entendido que fue de tu hijo quien te insistió que iniciaras ese canal. ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que mi hijo pues también es fan de Dragon Ball y todo eso, y él me decía, oye, pues ahora que con las redes sociales y todo eso, pues hay gente que le gusta Dragon Ball, y cosa que yo ya sabía, pero pensé que era una serie, como ya pasó muchos años, pues ya está medio olvidada, pues, ¿no?
y bueno, pues les interesa saber quién dobló, qué actor, esto, el otro, pero pues nada más, ¿no? O sea, me encontré con la sorpresa cuando me propone él, te hago un video porque él estudió cine, y me dice, vamos a hacer un TikTok. Le digo, yo ni le entiendo al TikTok, no sé, ni tenía yo la aplicación. Entonces ya me explicó cómo era y empezamos a grabar y lo que tú quieras. Y la sorpresa, ¿no? De que pues tenía muchas reproducciones o views o no sé cómo se le llaman, ¿no? Y mucha gente escribiendo, gente de todas las edades, de mi edad, ¿no? De cómo los marcó su infancia. Muy padres comentarios, muy satisfactorios, de diferentes partes del mundo. Entonces, pues ahí he tratado de sacar uno que otro video. No me da la vida, no me da el tiempo a veces para hacer las cosas. Y tengo pendiente todavía cosas por hacer y por decir. Inclusive, mira, aquí lo tenía. Lo tengo aquí, no porque fuera a hablar yo contigo, pero este cassette wow. Es un High 8 con audio de Dragon Ball, de una película, ¿no? Creo que así se ve mejor. Sí. No. Pero también tengo, estos son los formatos de Betacam, por ejemplo. Este es de Sakura, ¿no? Y hablando de Álamo, pues este es un cassette, un máster de Álamo, ¿no? Porque ellos doblaban del portugués. Por ejemplo, aquí no traigo mis lentes. A ver qué era. Gundam Wing, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Yo mandaba los masters en español a Álamo. Álamo me los regresaba en portugués ya doblado. Y yo en ese cassette, como tiene 4 canales de audio, 2 canales iba la versión en español y 2 canales iba la versión en portugués, porque así tenía yo que entregárselo a Cartoon Network, ¿sí? Cartoon Network, después además de mandárselo a Televisa y todo eso, Televisa se lo mandaba nada más en español, ¿no? Así como a Chile o a donde fuera, pero a Cartoon Network tenía que mandárselo en los 2 idiomas porque empezaban a transmitir con la opción de los 2 idiomas, ¿no? Si querías le cambiabas a portugués o si querías le cambiabas a español, ¿no? Y entonces yo tenía que entregar los 2 idiomas. Entonces por eso tengo un cassette de Álamo, ¿no? Con la versión en portugués, ¿no? Pero todavía tengo las máquinas, porque es parte de lo que te digo también. Fue una época que se volvía todo obsoleto, ¿no? Y esas máquinas costaban $20,000, ¿no? La Betacam digital. Wow. Este formato es Betacam SP, pero el formato más profesional costaba $60,000 la máquina. Entonces, te compras tu máquina de $60,000 y luego te dice el cliente, ya no te lo voy a mandar en Betacam digital, ahora te lo voy a mandar en otro formato. Te quieres morir, ¿sí? Entonces, ahí está el problema de la cuestión de los precios, ¿no? Que dices, híjole, ¿todavía quieres que cobre yo menos? No puedo, ¿sí? En fin, fueron cosas que a mí me disgustaban, porque, digo, yo te cobro porque pues hago con cierta calidad de las cosas, ¿no? Sí puedo bajar la calidad, claro que sí, pero no estoy acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿no? Pues no lo voy a hacer. Y no lo hice. y yo sé, y te digo, yo puedo poner ahorita una sala de doblaje con $3,000, no tengo problema. Pero imagínate la calidad que va a haber. Y me lo van a pagar. O sea, porque hay clientes que son así, no les importa. Lo único que quieren es que esté en español, se acabó, ya, ¿no? Por eso vemos tan mal trabajo, ¿no? Y tan buen trabajo, también hay empresas que están haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Pero la gran parte de los programas son bastante malos. Y el subtitulaje igual. O sea, de repente lo ves y dices, ¿quién subtituló eso? ¿No? Y no por la traducción, por el tamaño de los subtítulos que aparecen así todos rápidos, hay dedazos de escritura, las letras a veces son blancas, a veces son amarillas, ¿no? Y eso que hay un control supuestamente de alta calidad de parte de las plataformas, que dices, qué bueno que existe, porque si no, imagínate cómo estuviera, ¿no?
Bueno, sí, es una lástima, yo puedo dar fe de eso, incursioné un tiempo en el doblaje y, ¿qué te digo? El cliente, el famoso cliente siempre quiere todo para ayer, es así, Sí, es, lamentablemente siempre ha sido así. Y que no le sí, importa qué voces vas a poner, qué actores, o si vas a mantener las voces, o cómo va a estar la traducción. Ellos le importa que esté en español y ya, y listo, es todo lo que le interesa. sí, 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 porque, ¿sabes qué? También yo siento que como que ven, aquí lo importante es el actor, el programa, la marca, ¿no? Si se llama Dragon Ball, eso es lo que vende, ¿no? La voz no va a vender, o sea, ellos ven como que es lo de menos, ¿no? Entonces, por ellos, y te lo digo sinceramente, hay mucha gente que me decía, pues cambia la voz, si tienes problema con el actor, cámbialo. Achis, no, pues cámbialo, ¿no? No puedes cambiarlo así. Es una falta de respeto para el público, yo creo, porque finalmente los fans empiezan a identificar con esa voz. Te pongo la voz de Goku con la voz que tú quieras, puede ser hasta más bonita, ¿no? Pero ya la gente está identificada con esa voz, ¿no? Si les ponen otra que ha llegado a pasar con algunas series, que dices, ya cambiaron la voz, y, ay, se oye fatal. No, no es que se oiga fatal, lo que pasa es que puede ser que se escuche mejor, pero es que ya te acostumbraste a la voz anterior, ¿no? Y ya está identificada su personalidad del personaje. Eso es lo que no se entiende luego. No, y pasó. Tenemos el caso de Dragon Ball Kai, que es una remasterización de Dragon Ball Z, que no sé si la conoce, donde cambiaron a todo el elenco para abaratar costos, fue un doblaje barato, con menos escenas, con censura, etcétera, y resulta que nadie lo vio. No tuvo, no tuvo Sí, ninguna trascendencia, sí. y ya para las siguientes temporadas, por fin, decidieron regresar a las voces originales y fue un cambio, pero total, absoluto. Por fortuna, por fortuna. Sí. Cuesta, pero parece que las empresas ya por fin se están dando cuenta de la importancia, ¿cierto?, de mantener al elenco eh, de doblaje original en la serie. Sí, ahora tienen que cuidar mucho esos detalles porque hay tanta competencia, hay tanta programación y tú con el remoto o con un clic cambias de programa, ¿no? Pues, ya me cambiaron la voz, adiós, bye, pum, y te metes a otra serie, ¿no? Y así andas, la gente ahora es muy fácil. Antes porque tenías un televisor, le ponías en el canal, aquí en México, Canal 5, y estaba Dragon Ball y no había otra cosa que ver más que Dragon Ball, ¿no? Entonces no había opción. Totalmente de acuerdo. Pero Sí, ahora totalmente de acuerdo. yo no te puedo obligar como televisora a que veas un canal. ¿Por qué? Porque tienes cientos de canales, ¿no? Acceso mucho. Entonces vas a escoger, pues distraerte, ver algún programa bueno, pero el que tú selecciones, el que tú digas, este me gusta, no nada más por la historia, por la producción, también porque está bien grabado, el doblaje, o lo que tú quieras, ¿no? Se vuelve uno un poco más exigente, ¿no? Claro que sí. Bueno, Carlos, llegamos al final. Créeme que te agradezco enormemente el tiempo que te has tomado, de verdad. Y bueno, algo que te gustaría decir a la gente que te está escuchando, a los fans, algún mensaje para terminar esta charla. Pues mira, una es agradecerte a ti y agradecerles a todos que durante años nos han estado escribiendo, ¿no? Y felicitando, y no tengo palabras para agradecer todo eso porque nunca me lo esperé, ¿no? Nunca hice el trabajo esperando una respuesta de tanta gente, ¿no? Como esta. A mí me pagaba el cliente y ese era como que el aplauso, ¿no? Que yo recibía. Y ahora que me escriben y que no me da la vida para responderles, pero este video, esta entrevista que a través de tu canal, pues es poderles expresar ese agradecimiento, ¿no? Y dos, pues lo que siempre me preguntan, ¿no? A veces, ¿qué hago para hacer doblaje? Yo te ayudo a hacer doblaje de anime, de esto, del otro. Y para hacer doblaje, pues algo que se necesita, siempre se ha necesitado, es empezar con clases de actuación, ¿no? Más que la técnica del doblaje. Y además vale la pena, porque
tomando clases de actuación el día de mañana no nada más puedes hacer doblaje, también puedes hacer programas de radio, puedes hacer televisión, teatro, cine, ¿no? Mucha gente desafortunadamente luego toma sus cursos esos rápidos de cómo hacer doblaje en 15 días. Entonces es tanto como, pues, imagínate, te ofrezco un curso de cómo hablar inglés en 15 días, pues los que hablamos inglés sabemos que no hay forma, no es un proceso, tocar la guitarra es otro, ¿no? O sea, 15 días, es más, 6 meses no tocas la guitarra, ¿no? O sea, no hay forma, ¿sí? Entonces, igual la voz es un instrumento, ¿no? Y el saber actuar es un proceso, ¿sí? Entonces, primero estudian actuación y después, pero pues siempre cuando las empresas que luego ofrecen el doblaje, ¿qué es lo que pasa? Que pues a la hora de que te están enseñando a hacer doblaje y oyes tu voz grabada en el personaje, pues te engancha y te encanta y dices, ya soy actor, ¿no? Y a veces te la pasas haciendo como muchos personajes muy pequeños, no logran trascender, ¿no? Y yo creo que lo que necesita el doblaje es tener mejores actores, mejor preparación, ¿no? Y no nada más los actores, también la parte técnica, ¿no? Totalmente de acuerdo y esperamos que, bueno, que esto pueda mejorar a futuro. Yo creo que vamos bien, yo creo que ya las empresas se van dando cuenta, los estudios también. Siento que está habiendo un poco más de compromiso. Esperemos que eso siga. Sí, y ojalá que así sea. Nos vemos en la próxima.